Enfócate en tus objetivos y triunfarás. No basta solo con soñar. Es necesario tener un foco de acción para que se puedan materializar tus metas. Creer que se puede emprender en los momentos de crisis es un gran reto. Solo es cuestión de hacerse los sordos ante los mensajes destructores de sueños y estar a la expectativa de un mercado potencial dispuesto a adquirir tus productos y o servicios. Muchas veces se tiene una idea que emociona por unos días, tanto así que cuando la compartes con otros, el sueño termina desvaneciéndose al no escuchar mensajes de aprobación. Esto pasa cuando no se ha adquirido madurez en el emprendimiento. No quiero decir que todos los consejos que recibas van a ir en contra de lo que deseas. Si son sugerencias coherentes que merecen un análisis detallado para no fracasar, vale la pena escucharlas. No obstante, todo proyecto que emprendas, a pesar de que hayas hecho un estudio de mercado, implica riesgos que deben ser medibles en el tiempo, pero con una proyección de éxito. Y es aquí donde muchos les da miedo dar los primeros pasos que lo conduzcan a la consecución de sus objetivos. Antes de pensar en diseñar tus objetivos, debes tener un problema específico identificado, a la cual con tu idea le vas a aportar valor y fuerza. Luego, organiza tus ideas en pro de subsanar los hallazgos encontrados en esa problemática. A partir de acá, plantea unos objetivos claves que te van a conducir a darle solución o a responder con las expectativas que tu público requiere. Si es necesario, búscate un aliado con la cual coincidan tus ideales y al mismo tiempo te aporte otras iniciativas que fortalezcan esos objetivos. Una vez comiences a materializar tu obra de arte, ponte metas a corto, mediano y largo plazo, estableciendo una ruta estratégica que te ayude a lograrlas. Ten en cuenta que no todo es color de rosa y en el camino se presentarán dificultades. Algunas deben estar previstas cuando diseñaste tu idea de emprendimiento y otras que no esperabas, pero con inteligencia, paciencia y perspicacia podrás resolverlas. Solo es cuestión de enfocarte en lo que tú quieres, sin importar los tropiezos que han de venir. Vuélvete un necio con juicio, insiste, persiste y no desista, a menos que la realidad te demuestre que por muchos experimentos en una sola línea de acción no lograrás lo que deseas. Por esta razón, ten siempre no uno, sino varios ases bajo la manga. Que no te dé miedo el fracaso. Puedes intentarlo las veces que desees, pero no con las mismas estrategias. Es el momento propicio de reorientar tus objetivos y seguir avanzando. De esta manera, lograrás el triunfo anhelado en cada proyecto que emprendas. Si te gustó este mensaje, te invito a que lo compartas con todos tus amigos y que te suscribas al canal Gacela TV. Esto es Mente Activa.